Buenas, mi nombre es Andrés Molina, pertenezco a la Universidad UNAT, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es un video para la materia de control numérico computarizado para el tutor Joan Sebastián Bustos. Pertenezco al grupo 243008, raya 1. Este video es para la unidad 2, tarea 2, que es dibujar piezas con software especializado. Este software especializado es el SpectraCAD, en el cual vamos a desarrollar esta primera pieza. Esta primera pieza que se va a realizar tiene las siguientes especificaciones. Le dice que se debe realizar en unidades métricas. El tamaño de la pieza es 100 por 25. El material de cera mecanizable. Debemos utilizar una herramienta de fresa de 4 milímetros de diámetro, una velocidad de avance de 150 y una velocidad de giro de 1500 RPM. Para ello, entonces aquí tenemos el software de SpectraCAD, en el cual vamos a revisar que las unidades estén en milímetros, como veis ahí las unidades métricas, y las demás especificaciones me dice que el material lo vamos a desarrollar en cera mecanizable, eh, con una velocidad de giro de 1500 y una velocidad de avance de 150. Eh, para la fresa, me pide que debe ser de 4 milímetros, entonces aquí el diámetro va a ser de 4 milímetros de nuestra fresa. Esos serían como el tamaño de nuestra pieza va a ser de 100 por 100 por 25. Esas serían nuestras tres medidas para realizar la pieza. Ok, entonces vamos a comenzar a hacer el dibujo. Entonces lo que observamos es que el dibujo es totalmente simétrico, dividido en cuatro cuadrantes, totalmente simétrico. Entonces la idea es desarrollar primero un solo cuadrante, después hacerle con la función mirror el segundo cuadrante, después volver a hacer otro mirror a estos dos cuadrantes para realizar el tercer cuatro cuadrante. Entonces, para comenzar, nuestro punto de inicio va a ser este punto y empezar a dibujar la pieza, toda esta parte, y después hacerle el mirror. Entonces, para saber cuál es la coordenada absoluta de este punto, entonces, como la pieza mide 100, entonces me dice que aquí este rayo es de 20, más otros 20 que hay que dejar acá, con lo cual serían 40 más 60 me daría 100. Entonces, ya sabemos. Y entonces empezamos desde acá, desde esta coordenada. Con esto serían 5, con otros 5, ya me serían 10. O sea que esto me daría otros 10, que serían 20. Más 20, 40, más 20, 60, los 20 de este lado, 80 y los 20, 80. Sería 100. Entonces vemos que todo esto es un cuadrado de 10 por 10, con este radio que vendría siendo de una longitud de 10, que sería el radio de 5. Esto me daría una altura de 20 por 20. Entonces vamos a empezar a dibujar nuestra figura. Entonces comenzamos desde este punto, como les había dicho. Entonces empezamos a dibujar una línea en la cual va a estar en la coordenada X. Entonces, como habíamos dicho, 20 y 20 comenzamos en X con 40, y en Y comenzamos, entonces aquí tendríamos lo mismo, 20, aquí arriba serían otros 20 más 60 serían 100. Entonces comenzamos desde el punto 20. Ok, ya tenemos aquí nuestro inicio, entonces ya comenzamos a desarrollar nuestra primera línea, que vendría siendo esta, que lo que le había comentado vale 5. Entonces vamos a avanzar en el eje X 5 más. Ok, y aquí empezamos a subir para dibujar esta línea, que vendría siendo de 10 milímetros. Entonces en el eje Y vamos a aumentarle 10 milímetros, lo que me daría un valor de 30. Entonces ya llegamos aquí a este punto en el cual vamos a desarrollar este radio. Entonces seleccionamos aquí el radio, en el cual va a iniciar en este punto y va a avanzar en el eje X 10 milímetros. ¿Sí? Entonces el radio este sería 5 más 5 serían 10. Entonces en el eje X menos 45 subiría a 55. Entonces revisamos aquí, el radio es 5, aquí tenemos nuestro radio. Ok, y vamos a bajar esta otra línea, que vendría siendo
de 10. Entonces va a bajar en el eje Y, entonces teníamos 30, entonces tenemos que bajarlo hasta el punto 20. Ok, y aquí en el punto 20 vamos a avanzar otros 5 en el eje X. Entonces en el eje X entonces tenemos 55 más 5, entonces tendríamos la coordenada en 60. Y aquí en este punto vean, viene el radio de 20. Entonces aquí vamos a dibujar nuestro radio, el cual va a avanzar en el eje X, va a avanzar 20. Entonces tenemos 60, subiría 80, y aquí en el eje Y igualmente va a subir 20. Entonces tenemos 20, nos va a subir hasta 40. Y entonces, y nuestro radio va a ser de 20. Entonces aquí tenemos nuestro radio de 20 milímetros. Entonces ya tenemos nuestro radio. Entonces aquí vamos a dibujar esta línea que dijimos que es simétrica con esta y esta, entonces vendría siendo de 5. Entonces va a subir en el eje Y. Entonces la vamos a dibujar nuestra línea que va a subir en el eje Y. De 40 va a subir a 45. Luego ven aquí esta línea, la vamos a dibujar que es de 10 milímetros hasta este punto. Entonces tenemos que nuestra línea se va a disminuir en el eje X, de 80 va a bajar hasta 70. Ok, y aquí ya vamos a dibujar nuevamente nuestro radio de 5 milímetros, de radio 5 milímetros. Entonces seleccionamos nuestro radio, seleccionamos cuánto va a ser el avance. Entonces en el eje X va a subir 5 milímetros. En el eje Y va a subir 10 milímetros. Entonces de 45 va a subir hasta 55. ¿Listo? Nuestro radio de 5 milímetros. Ok. Y aquí vamos a dibujar esta línea que va a bajar, se va a desplazar 10 milímetros. Entonces en el eje X se va a aumentar nuevamente otros 10, quedarían 80 milímetros. Listo, entonces aquí ya tendríamos nuestro primer cuadrante dibujado. Entonces lo que habíamos dicho, que es con la función de mirror, vamos a seleccionar esto para dibujar el segundo cuadrante. Entonces lo seleccionamos, nuestra línea, y vamos aquí a modificar en la función de mirror. Vamos a seleccionar desde qué punto, entonces vendría siendo aquí en este centro, y le damos clic. Entonces ya tenemos nuestro segundo cuadrante dibujado, y vamos a volverlo a seleccionar para dibujar nuestro tercer y cuarto cuadrante. Entonces vamos a decirle con clic derecho que vamos a repetir nuevamente nuestra función de mirror, y en el punto de giro va a ser aquí en el centro de nuestro radio, y aquí ya tendríamos nuestro tercer y cuarto cuadrante. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera pieza dibujada. Listo, con las dimensiones solicitadas. Listo, eso sería todo para este primer video, el dibujo de la primera pieza. Muchas gracias.